chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal a Rockcians. Bueno, antes de todo me gustaría que fueseis aquí abajo y le dieseis al botón de suscribiros, ¿vale? Porque ya somos 140 desde la última vez que lo he visto. No sé hablar hoy tampoco. Y solamente faltan 10 personas para llegar a los 150 y de ahí a los 200, ya lo sabéis. Suscribiros, ese botón rojo tan chulo que a todo el mundo le gusta, que es Oye, este va a su mundo, Más o menos ya estaréis viendo aquí por la mesa qué es lo que tenemos. Vale, lo primero, yo no me lo he comprado. No me lo he comprado pues porque no lo veía necesario, pero un amigo mío sí que se lo ha comprado y me lo está enseñando. Que en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, explico más o menos de qué trata y todo eso cuando se puso a la venta. Que si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Le clicáis, os informáis un poco y luego ya volvéis a este vídeo, porque aquí ya explicaremos un poco mejor la review, no solamente viendo la página web, sino ya tocando y viendo ya el material, lo que es el dron. Vale chicos, ¿por dónde empezar con todo lo que tenemos aquí? Vale chicos, para empezar, vamos a empezar ya por lo fuerte, así a bocajarro, que va a ser enseñándoos el dron. A ver, esto me han explicado más o menos cómo se abre. Y tiene una forma muy peculiar de abrirse la otra ala. De abajo, arriba. De esta forma. Vamos a abrir las demás también. Y aquí lo tenemos. A ver, es más grande de lo que yo me imaginaba, al ser un... Oye, te ha vuelto loco. Aquí lo tenéis chicos. Os lo voy a enseñar así un poquito por encima, si lo veis. Y pesa un poquito, pero nada, muy chulo. Bien, vamos a guardarlo así. Bueno, no, mira, lo vamos a dejar aquí en la mesa, más o menos, así. Oye. Vale, chicos, este es el que no ha parado de molestar. Que si alguna vez me habéis visto girar la cabeza o algo en el vídeo, este es el pequeño que no ha parado de molestar. Oye, ¿cómo se queja, ¿Cómo se queja? Pero si ahora eres una estrella, mira YouTube, saluda. Venga, va, a jugar con papá. Lo dejamos así bien presentable, lo dejamos por aquí. Pero lo cerramos. Ah, vale. Ahora. Perfecto. Bien chicos, para seguir explicándoos todo esto, ¿vale? Este es el pack Fly More Combo, que en español sería el vuela más. Yo personalmente pienso que llega a ser mejor comprarse este kit, ¿vale? Que te viene con la bolsita, con 3 baterías dentro del dron 1, otras 2 y se cargan a la vez. También pienso, si quieres hacer una sesión completa de grabación de vuelo con el dron, con solamente una batería que más o menos dura, que creo que recordar que en el otro vídeo dijimos que duraba 30 y tantos minutos y al final se quedaría en 20 y algo o algo así. Es poco porque consume muchísimo y a una alta velocidad, y más si lo pones en varios modos, que puede ser el Sport. Lo mejor que lo veo es que las 3 baterías se pueden cargar a la vez y eso te puede dar una sesión completa de grabación. Chicos, otra de las cosas que me gustaría explicaros es la novedad del mando, que es este. El mando que tenemos aquí, veréis que no tiene joysticks. ¿Por qué? Porque los tiene aquí abajo, guardaditos, ¿vale? Los vamos aquí a ver, estos, ¿vale? Incluso tiene así un poco de rebordes para que el tacto sea firme y no se te escape el joystick así de una que digas wow. Esto es bastante beneficioso para los usuarios, ya que si lo guardas aquí, ¿vale? Evitas que lo pierdas, lo rompas, etc. Aparte de que es fácil de ver. Otra de las novedades que han sacado con este mando es que el móvil, o sea, la pantalla, se coloca aquí arriba, en vez de aquí abajo. Esto ayuda a que a la disposición de la pantalla, los joysticks y ver un poco el dron, pues es un recorrido más fluido, directo. Porque si fuese aquí abajo tendrías que estar así y tardarías rápido en ver el dron, pero si lo tienes aquí ya, pues se acorta la distancia de observación. Luego, otra de las novedades que yo lo he flipado, que me han explicado más o menos, el sistema de antena del dron del Mavic Air 2, la antena está aquí dentro. El programa que tiene aquí dentro es el OcuSync 2.0, es decir, que nos proporciona 10 kilómetros de distancia hasta que ya empiece a dar error y demás, pero 10 kilómetros, echad cuenta, chavales. Solamente esto, ya lo sabéis, lo de siempre, tiene el trípode normal y el modo Sport. Ya sabéis que el normal no gastará mucho, el Sport gastará muchísimo y irá muy rápido. Y el trípode para tomar escenas cinematográficas rollo lentitos y tal. Luego también tiene el botón este para volver a casa, apagar el mando y encenderlo, los joysticks, aquí para tomar fotografías. Esto es para mover el gimbal de arriba a abajo, aquí para colocar el móvil, ya lo sabéis, y la antena. Para seguir explicándoos esto, ¿vale? Quería recomendaros sobre todo el kit este que ya hemos hablado anteriormente en el principio, pero sobre todo quería recomendaros, ¿vale? Porque todo lo que estáis aquí viendo en la mesa cabe aquí dentro.
Aquí dentro cabe. Pues nos ayuda pues a llevar todo esto de un lugar o para otro sin mayor esfuerzo, ya que tiene también una correa y demás. Lo bueno de este kit, este que hemos hablado del Vuela Más en español, es que te viene con hélices de recambio, también con el adaptador de iPhone y Android, unas lentes que están aquí dentro, te viene con 3 lentes, bueno, aquí los 3 cargadores, y también te viene con joysticks, por si se te pierden los del mando, pues te vienen otros de recambio. Por eso yo recomiendo bastante este kit. Barato todo esto no es, pero a la larga, si lo quieres a un ámbito un poco más profesional, vale la pena. Vale chicos, después de toda la turra que os he pegado, yo os puedo decir 1000 cosas y que vayan a misa, pero la persona que realmente podría explicarnos la experiencia de comprarse un dron como este, que es nuevo en el mercado, y manejarlo, es el propietario de este dron, que es Javi. Me gustaría que me explicases un poco más sobre el dron, el cómo es llevarlo. Es decir, es complicado llevarlo, tío. Os voy a explicar todo. Es una pasada. Yo nunca he tenido un dron. Bueno, va, no lo voy a mentir. Tuve uno y se me fue al mar. A ver, fue despegar y hizo ¡pam! No, despegó y se fue. O sea, no volvió. También es verdad, ese dron era un Ochinorris, es verdad. Sí, no, a ver, no era ni bueno. de buena marca ni nada. Que al final sí que es verdad que es caro este dron, pero calidad-precio, lo que te ofrecen está muy bien. Sí que es verdad que empecé, yo llevo 4 años queriendo un dron y siempre tenía la expectativa de tener el Mavic 2 Pro, que es increíble, es un poquito más grande que este de tamaño. Cuando salió este al mercado, que era de esperar, porque ya hace 4 años que no sacaban nuevo dron de esta tipología, que era el Mavic Air primero. Sí. Y claro, hubo mucha repercusión porque no tenía la misma estética que el anterior o parecida. Claro. Incluso esto parece como un bebé del Mavic 2 Pro. Como que parece el hermano tontito de la familia, por así decirlo. Pero yo realmente me alegro. Es lo que quieres. Tú quieres la mayor calidad, que funcione lo mejor posible. Los materiales que sean también de calidad y que aguanten. Y exacto. Y luego han añadido un montón de cosas que parece que no, pero funcionan realmente bien. Esas cosas que han añadido se podría decir que te ayudan a volarlo. Exacto. Te dan la facilidad de llevar este dron con facilidad, claro, y la mejor manera posible. A nivel de software han añadido softwares de seguimiento nuevos. Es verdad. Mucho mejores que los anteriores. ¿Y eso? ¿Y eso qué es, tío? ¿Eso qué es? Bueno, y luego también es muy importante, tiene una luz LED que parece que no, pero las primeras veces que lo he volado en la huerta, ahora veréis imágenes. Sí, hice un vídeo de ello. Ya se hacía de noche, y cuando el dron lo tienes a 120 metros mínimo y ya no sabes dónde está, este LED es increíble. Y nada, aunque tengas vuelve a casa y todo, que eso te da mucha seguridad, porque es darle al botón y realmente vuelve a tus pies, que eso es increíble. Sí, por localización GPS te hace la trigonometría y vuelve. Y vuelve directo. Tiene muchas alertas de viento, bueno, de batería, de sensor, de agua. Otra innovación de batería es que, por ejemplo, si os fijáis, aquí tiene unas pestañas metálicas que hacen que conecte bien en la alimentación de la batería, que si estás volando y de repente se mueve o lo que sea, en antiguos drones se podía caer el dron básicamente y perderlo, y esto lo que te hace es que te da un poquito más de seguridad. Pero lo increíble también es que todo hay que decirlo, que tú tienes una H, tío, un helipuerto enorme, tío, ahí, no lo vamos a sacar porque es enorme. Se te ha quedado frito, Está sobado, Luego también me gustaría saber qué es lo que se te pasó por la cabeza para llegar a comprarte este modelo, no comprarte otro más barato. Sí que es verdad que hace pocos meses salió el Mavic Mini. Sí. Que obviamente rompe el mercado, o sea, de drones, porque es un dron también con el vuela más, pero yo no era realmente lo que buscaba, porque te incita mucho el precio ese que tiene para comprarlo, pero luego si te fijas en la conexión del mando con el dron, la calidad de imagen, la distancia de vuelo, han salido problemitas. O sea, de hecho tengo amigos que me han hablado porque se lo compraron y están dispuestos a gastarse más dinero y comprarse este dron. ¿Estás grabando? Sí.
La calidad de fotografía e imagen de este dron lo hemos llegado a probar, ¿vale? No lo he manejado yo porque no es mi dron, no sé cómo se maneja, en mi vida he manejado uno, es suyo, con lo cual lo has manejado tú. Pero yo sí. Pero tú sí, y al agua que se fue. La calidad que yo he llegado a comprobar de este dron es muy alta, que vamos, que parece de cineasta. O sea, mirar el gimbal y la cámara, lo que es. La cámara es de media pulgada, es un poquito más grande que la Mini, un poquito más pequeña que el Mavic 2, pero bueno, es increíble, o sea... 48 megapíxeles me habías dicho, ¿no? Exacto. A ver, realmente usan la tecnología de los teléfonos, ¿vale? Sí. Son 12 megapíxeles que los dividen, ¿vale? Fraccionan la imagen. En 4. Claro. Una mayor calidad, una mayor definición. O sea, no son 48 megapíxeles reales, pero sí que se aproximan. Sé que has llegado a manejarlo un poco. ¿Qué dirías la rapidez o la comodidad de manejarlo? ¿Dirías que es intuitivo? Lo principal es que me siento seguro. La seguridad de decir, esto no se va a caer al agua. Exacto. Tú sueltas los mandos. Tú sueltas los mandos y el dron se queda parado. O sea, se queda ahí. Haya viento, lo que sea, se queda parado, que eso es importantísimo. El otro no se quedó parado. Voy a recordar toda la vida. La primera vez que lo volé, sí que es verdad que tenía miedo. O sea, tenía miedo porque se me había ido un dron al agua. Sí. Pero nada, o sea, la primera vez que lo volé, despegó, todo muy sencillo. Tienes un manual al principio, de adelante, atrás y tal cual. Le cogí el tranquillo, ya era muy sencillo, la verdad. Bueno, a ver, realmente yo he volado el dron varias veces ya. Lo realmente más complicado es ya tomar imágenes. Ah, vale, llegar a captar la esencia de las imágenes que quieres llegar a representar. Claro, que eso es lo bonito, Claro. O sea, realmente volar el dron mola, pero también mola estar en el lugar donde grabas la escena. Puedes captar imágenes como las que vais a ver Sí, ahora mismo de los pájaros. sí, volar. de los pájaros, de nosotros estar andando por una acequia. Vas a decirme tú cuántos likes tiene que tener este vídeo. Ya empezamos. 25. ¿25? 25, sí. Vale. Pues chicos, Que lo merece, Sí. cabrones. O sea, darle like, no me jodáis. exacto, y suscribiros, que vamos a llegar ya a los 150, que solo faltan 10 personas. Chicos, ya lo sabéis, 25 likes, suscribiros, que si no el gatito se va a poner muy triste. Mirad chicos, hasta él te lo dice. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, también muchísimas gracias a ti Javi por habernos dejado ver el dron y haberlo probado. Nada chicos, aquí está el vídeo de hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí y a Javi y a Brackets. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.